Me comentaba Jenny que existe un Plan Colombo. ¿Y qué es esto? Bueno, eso vamos a saber en un instante con los invitados de esta primera parte del programa, porque posteriormente estamos en un mano a mano intenso con el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor. Doctor César Arce, él es director de Relaciones Internacionales de la CENAR. ¿Qué tal, doctor? Gracias por estar. Muy bien, no, gracias a usted por invitarme. ¿Qué es ser director de Relaciones Internacionales? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu función? Todas las inquietudes que tengan los demás departamentos en conseguir un apoyo para fortalecer su dirección está a cargo de nuestra oficina. Por ejemplo, este plan, que es la capacitación a todos los que se dedican a reducción de la demanda, prevención y tratamiento. Ajá. Entonces nosotros gestionamos y ya dejamos a cargo de ellos el curso. El operativo, digamos, está a cargo de otros. El doctor Manuel Fresco, que ya es un mega conocido, tratamos algo que tenga que ver con las adicciones. Obviamente Manuel Fresco es figura puesta para el tema. ¿Qué tal, doctor? Gracias. Pero él es director del Centro Nacional de Adicciones. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Hola, Mina. Muy buenas noches a los compañeros y a la audiencia. Gracias por venir, ¿sí? Gracias por la invitación. El capitán de navío Óscar Chamorro, comandante de las Fuerzas Especiales de la CENAT. Ay, qué rimbombante, es comandante, te tengo que decir, ¿verdad? No, en realidad buenas noches primero, ¿verdad? Sí. Es un placer y un gusto estar aquí. Un poco explicando Sí, ese título rimbombante. Sí. Básicamente mi trabajo en la Secretaría Nacional Antidrogas consiste en apoyar en el planeamiento y la ejecución de todas las operaciones antidrogas. Ah, o sea, que vos planeas todo, decir, bueno, hoy vamos a hacer tal allanamiento en tal lugar, haces todo el seguimiento de los casos, o sea, vos... No, en la CENAT nos dividimos el trabajo. Ajá. Hay gente que investiga y Sí. gente que ejecuta, por llamarlo así. Entiendo. ¿Y vos estás yo entre? estoy entre los que ejecutan y trabajamos muy coordinadamente, evidentemente, con Con la los poli- órganos que investigan y que Lógico. son los que proporcionan la inteligencia. Pero, ¿y también ustedes trabajan con la policía o solamente con agentes de la CENAT vos haces estos operativos? Yo pertenezco la CENAT, a la sí. Secretaría Ya Nacional sé. Antidrogas, pero evidentemente tenemos una relación de coordinación estrecha que vamos mejorando cada día con el personal de la Policía Nacional y el Ministerio del Interior. O sea que si se va a hacer, como te digo, algún tipo de operativo represivo, ¿verdad? Vos, sí o sí, sabés porque vos sos el que estás al mando de en líneas Digamos que sí, generales. digamos que sí. Ajá. Bueno, es para saber, ¿viste? Por ahí se me ocurre dedicarme a otro rubro, por lo menos después ya le conozco al que me va a reprimir. Bueno, estamos con... La gente a veces no entiende esa clase de broma que yo hago. Obviamente es una broma, chicos. Se entiende, más o por eso menos. sonreímos. Bueno, Jenny Domínguez, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Buenas noches, Mina. El placer de saludarte y a nuestros invitados. Les pedimos a nuestros televidentes que participen de este programa. Solo tienen que ingresar a nuestras redes sociales, @MinaFTV, nuestra cuenta de Twitter, y Mina Feliciangeli es la cuenta de Facebook. Quiero agradecer a la gente de Joseph por peinarme cada lunes y por supuesto a la gente de Segolén por vestirme. Ahora sí vamos al primer informe para dar inicio al primer tema que tenemos hoy en Lunes de Mina. En este informe les traemos estadísticas sobre la prevalencia del consumo de drogas en Paraguay, principalmente en niños de 12 años y más. Veamos. El último estudio serio al cual hemos tenido acceso data del año 2015. Ese año, el Observatorio Nacional de Drogas de la CENAT, con apoyo de Naciones Unidas, la OEA, ministerios y municipalidades del Departamento Central, dieron a conocer el resultado de un estudio sobre la prevalencia del consumo de drogas en niños escolarizados de 12 años y más. Participaron 30.000 jóvenes de escuelas de enseñanza básica y media de Capital y 7 departamentos del país. En cuanto al consumo de bebidas alcohólicas, el 58.9% de los jóvenes escolarizados encuestados declaró haber consumido alguna vez en la vida y 1 de cada 4 manifestó haber consumido en los últimos 30 días, por lo que 1 de cada 3 estudiantes confesó que ha tenido por lo menos un episodio de consumo problemático en ese tiempo. El 22.6% de los jóvenes encuestados declaró haber fumado tabaco alguna vez en la vida, siendo la mujer la que más consume tabaco por sobre el varón.
el 6.1% de los jóvenes declaró haber tomado tranquilizantes sin prescripción médica alguna vez en la vida. El 2% declaró consumo habitual, donde la mayor prevalencia se da entre las mujeres por sobre los hombres. Con relación al consumo de sustancias prohibidas, la marihuana es la sustancia ilícita de mayor consumo en Paraguay. El 5.7% de los jóvenes escolarizados encuestados admitió haber consumido esta sustancia al menos una vez en la vida. El estudio evidenció que el 3.7% de los jóvenes escolarizados encuestados consumió marihuana al menos una vez durante el año. Y en cuanto al consumo habitual, el 2.3% admitió haber consumido marihuana en los últimos 30 días. La heroína ocupa el segundo lugar entre las sustancias ilícitas de mayor consumo entre los jóvenes escolarizados de nuestro país. El 2% manifestó haber consumido cocaína alguna vez en la vida, siendo superior el consumo entre los hombres que en las mujeres. El 0.7% ha declarado un consumo habitual. Los indicadores sobre consumo de cocaína fumable como pasta base, chespi o crack en jóvenes escolarizados evidencian que el 1% consumió alguna vez en la vida y el 0.3% admitió tener un consumo habitual. Otra sustancia ilícita considerada en el estudio es el éxtasis. Las prevalencias en jóvenes escolarizados indican un porcentaje del 1% para alguna vez en la vida, en tanto que la proporción de jóvenes escolarizados que han consumido en los últimos 30 días se reduce al 0.4%. En relación con el consumo de cualquier droga, los datos del estudio indican que el 10.3% de los jóvenes escolarizados encuestados ha consumido cualquier droga ilícita al menos una vez en la vida. El consumo reciente o en el último año de cualquier droga ilícita fue reportado por el 5.5% de los jóvenes escolarizados, mientras que el 3.3% ha admitido haber consumido cualquier droga ilícita en los últimos 30 días. Bueno, este es un estudio hecho en el 2016, ¿verdad? Sí. 15. O sea, de hecho, esto seguro que Y fue es el aumentando, último. no disminuyendo, ¿verdad? Me imagino. Pero, a ver, ¿en qué momento, les pregunto a todos, ¿en qué momento dejamos de ser un país simplemente de tránsito, a pesar que siempre se consumió, digamos, pero ¿desde cuándo se empieza a consumir masivamente marihuana, éxtasis, crack, etcétera, etcétera? O sea, ¿hubo algo, digamos, que motivó, no sé, vino el cártel de tal y se le ocurrió no solamente usar al país como un país de tránsito, sino que dijo, bueno, acá también pueden haber consumidores? O sea, ¿desde cuándo nos convertimos en un país de consumo, digamos? No sé quién me quiere responder eso. A ver. Bueno, el problema principal acá es el crack, ¿verdad? Digamos como novedad de consumo. Sí. El alcohol y el tabaco por siempre fueron los primeros. Sí. Dejemos el alcohol y el tabaco, pues ya sé que históricamente Pero estoy hablando de drogas. Si vamos a una droga que nos está Sí. atacando y por eso tomamos estas acciones, porque ya es preocupante y es muy agravante, es el crack. Ajá. ¿Y cuándo entra el crack Y eso acá? surgió en toda la región, Exacto. no solamente en Paraguay, como una estrategia de marketing de los traficantes. ¿Cómo es eso? Ellos vieron de que había un desecho de la cocaína que se tiraba Ajá. y vendían solamente el clorhidrato a los países donde podían pagar o a la gente que podían consumir porque es caro. Caro. Ujú. Entonces ellos vieron, este sería una buena ganancia para otras bandas menores y comenzaron a promocionar el A comercializar también ese desecho. Ese desecho. Y ahí fue que, porque es barata. Como es Una barato, droga, entonces se masificó. se masificó. Y eso más o menos estamos hablando, ¿a partir de qué año? 15 entra? años atrás, más o 15 menos. años atrás, más o menos. atrás. Y la OEA preocupado porque ya es un problema regional. Brasil, ¿se acuerdan que se abrió una avenida que se llama Cracolandia, donde la gente lo único que hace es drogarse con crack, ¿verdad? Y son 5 cuadras, lógicamente, se drogan y van y roban y vuelven otra vez. Lo mismo pasó en Chile, Argentina, hay una zona donde se llama La Matanza, donde la gente hace estragos para consumir el crack. Uruguay. Entonces la OEA preocupado por qué esta droga es tan adictiva y tan perniciosa y tan peligrosa. Hicimos un estudio de todo, se recolectó las muestras en todos los países
y a ver qué tenía para que sea tan adictiva. Y llegamos el estudio terminó el año pasado, donde se hizo estudios con imágenes, el cerebro de las personas que estaban en los centros de tratamiento, aquellos que consumieron habitualmente. Y el factor común entre todos era que era incurable, por decir. Era una enfermedad, la drogadicción no es una enfermedad, pero esta es mucho, tenía mayor índice de volver y volver y volver. ¿Es más adictiva, por lo tanto? ¿O qué? Más problemática más que nada, ¿verdad? Porque Claro, la persona que consume adictiva. ya no hace nada, ¿verdad? Si bien hay otras drogas que son adictivas, pues la persona puede trabajar o desarrollar algunas tareas. Esta lo deja como inútil, ¿verdad? Y lo más preocupante es que son los niños los que más caen en el consumo de esta droga. Cuesta 5.000 guaraníes. Entonces estos chicos que limpian vidrio o que están en la calle juntando monedas pueden comprar. ¿Y dónde van a parar? Van a parar donde está el doctor Fresco, ¿verdad? Porque no hay otro lugar donde pueda. Y nosotros preocupados teníamos que encontrar una solución para ver qué se puede hacer. Y ahí es que nació esto. Y ahí me explicas después qué es el Plan Colombo. A ver, este tema de las adicciones, digamos, ¿es así? ¿Se masificó más a partir, no sé, de hace 15 años? Por lo que estaba diciendo justamente... Así como decía el doctor Arce, Sí. hay que entender que esto es una enfermedad y es una enfermedad muy curiosa que va cambiando con Según la sustancia que la se consume, con las características que tiene la sociedad en un momento dado. Y es cierto, el alcohol y el tabaco son drogas históricas, es la droga de inicio, salió en esta investigación que hicieron, que mostraron. Y después fue apareciendo también de manera esporádica el tema de la gente que fumaba crack. Y aparecía en la zona de las Tres Fronteras, Ciudad del Este, en zonas fronterizas. Sí. Y nosotros decíamos, esto en algún momento va a llegar, porque a lo que vos preguntabas, al final la droga es una mercancía y el narcotraficante para el negocio de la droga no tiene por... claro, es una mercancía y es un buen negocio. Y entonces no tiene por qué no generar mercados a medida que va transitando. Y nuestro país fue un país de tránsito para la cocaína, porque acá no tenemos cocaína, no se produce, pero marihuana siempre existió. Así es. Lo que sí ha pasado es que se fue convirtiendo en un problema epidémico. Porque en una época el que fumaba marihuana era un escándalo, el marihuanero era así perseguido, era estigmatizado, y después hoy, para ver de qué manera se va naturalizando el consumo, fumar marihuana es casi tan normal como tomar alcohol. Y aparece lo que decía el doctor Cerza, la cocaína que se fuma no es la droga que más se consume, pero es la droga que más problemas genera a la salud, Que es es el la crack que famoso. más pide el usuario algún tipo de tratamiento porque se siente muy mal, es muy nociva para el pulmón, es decir, se siente muy mal. Lo que no quiere decir que quiera dejar. Se pone bien y después aparece la reincidencia. Y ahí es donde en el tema de las respuestas también tenemos que ver, acá estamos presentes, el área que es el área que busca la disminución de la oferta de drogas y el área que busca la disminución de la demanda, es decir, las personas que buscan, que son dos lógicas de intervención totalmente diferentes. Y esto del Plan Colombo, que el doctor César va a explicar muy bien de cómo viene esta cooperación, es para capacitar a nuestros operadores sanitarios para tener una respuesta a un problema que, a pesar de ser un problema de salud, hay muy poca gente capacitada. Y no solamente eso, sino que hay muy poca gente del área de salud mental que quiera atender estos problemas. Son pacientes rebeldes, no quieren, nos roban el recetario, nos mienten, o sea, son pacientes muy particulares. Y las familias también. Entonces, la necesidad de capacitación de los recursos sanitarios es algo que hace mucho tiempo se viene diciendo, y entonces las universidades ahora están preocupadas también y hay una onda, digamos, de capacitar. Qué bueno que esté en onda eso ahora, ¿verdad? Porque esa clase de modas por lo menos son buenas. La parte represiva, digamos, a ver, porque tengo entendido, ustedes obviamente me corrigen, toco de oído nomás el tema, es que este tipo de consumo, el del crack, tiene mucho que ver con el microtráfico más que, ¿verdad? Sí. Es así. Sí, es así. Entonces, ustedes, digamos, dentro de la SENAT, la parte represiva, digamos, ¿verdad? Aparte de tener planes de represión de los grandes narcotraficantes, etcétera,
también tienen un plan, o descuidaron un tiempo y ahora van a poner énfasis, o siempre luego pusieron énfasis, o no, a la represión del microtráfico, porque uno tiene de repente las estadísticas, ¿verdad? Y uno se da cuenta que hubo grandes operativos con muy buen resultado, cayeron miles de toneladas, etcétera, etcétera, pero el consumo sigue tal cual, tan campante, digamos. Sí. Entonces, a ver, ¿hay un plan especial Sí. ahora o siempre luego hubo, digamos, de represión al microtráfico? Bueno, primero hay que entender de que nosotros decimos Sí. de que, a pesar de yo estar en el área de reducción de oferta con mis compañeros agentes especiales, ¿verdad? Entendemos muy bien de que solamente el área represiva no soluciona el problema. Realmente el problema de fondo está en la demanda, en el consumo. Sí. Hay que entender de que nosotros reductores de oferta, es decir, lo que hacemos los allanamientos de microtráfico para graficar mejor, Sí. apenas somos coayudantes del fin último que persigue la sociedad o el Estado a través de una institución que es la de reducir los niveles de consumo. Sí. En esas cosas, nosotros en Senat hemos asignado una función específica a un grupo de personas y lo hemos llamado inicialmente unidad de microtráfico, hoy en día es la unidad de operaciones urbanas, que su foco de trabajo está justamente en la parte represiva en cuanto a tratar de eliminar los focos de distribución. Ahora tenemos un cambio de modalidad que debemos sumar más a esa tarea, tratar de con suficiente a veces inteligencia técnica poder llegar a quien hace llegar a su vez la droga a ese distribuidor de drogas o a ese foco de distribución. Porque si no, estamos haciendo una tarea incompleta ya luego desde el punto de vista represivo. Estamos generando incluso a veces problemas sociales que tienen que ver con que uno vaya, allana un foco de distribución, le lleva al padre, cabeza de familia, luego volvemos al mismo punto, después de un cierto tiempo lo llevamos a la mamá, después le llevamos al hijo mayor. Claro, porque el proveedor, en vez de Claro. proveer al padre, le provee a la madre, al hijo y al Espíritu Exactamente, Santo. eso por un lado, ¿verdad? Eso por un lado, ¿verdad? Pero tratamos también ahora de unirnos más con el área de reducción de demanda para que además de esas tareas de interdicción, llamémosle, podamos entrar desde el punto de vista también de reducción de demanda con planes de mitigación en esos lugares, de modo a que podamos hacer la tarea completa, ¿verdad? Porque nosotros somos muy sinceros. Haciendo solamente de microtráfico, desarticulando focos de distribución, no estamos dándole la solución al problema de fondo, ¿verdad? Y bueno, ahora queremos complementar de una mejor manera los planes de reducción de demanda en sentido general, tratamiento y rehabilitación en diferentes áreas para que dé y acompañe realmente la tarea de interdicción. Ambas cosas deben ir juntas. Tengo que dar una breve pausa y después quiero que me expliquen qué es el Plan Colombo. A ver, ¿es un plan internacional? ¿Es algo que se les ocurrió a ustedes? Me dicen luego de la pausa, ¿sí? Bueno, ¿qué es el Plan Colombo, doctor? Bueno, el plan, le llaman Colombo porque nació en una ciudad, Colombo, que es en Sri Lanka, y casualmente los asiáticos se volvieron a adelantar a todo el resto del mundo, porque ahí nació la convención, lo que sería la Convención Única de Estupefacientes, preocupado por el consumo excesivo, sobre todo opio. Ajá. ¿Verdad? Ahí se consume mucho opio y heroína, porque la heroína se hace el opio. Entonces ellos vieron de que tenía la urgente necesidad de tratar a las personas de la adicción, pero se tropezaron con un problema, no sabían cómo hacer eso. Entonces ahí surgió un plan para enseñarle a los operadores sanitarios, médicos, enfermeras, psicólogos, cómo tratar primero, cómo entender el problema. Porque viene una persona con intoxicada en un hospital público y lo primero que hace es echarle a patada, porque no puede atenderle a los pacientes. Entonces todo ese aprendizaje de cómo tiene que conocer... ¿Y que se hace un protocolo de eso? Sí, ¿o qué? se le capacita a todos los médicos, todos los que son operadores sanitarios, ¿verdad? ¿Y el Plan ¿Cómo? Colombo qué El Plan Colombo es pretende, el digamos? que diseña el plan curricular. Ajá. O sea, diseñó el plan curricular, tradujo al español, porque también originalmente estaba en inglés, y diseminó en toda América Latina, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay personas que tienen la voluntad de tratar a las personas, pero no sabe cómo. Entonces, lo que hizo el Plan Colombo es poner gratuitamente al servicio de todos la capacitación. Pero ¿es solamente capacitarles para atención al adicto
No, ¿O es también prevención? En, es también en de esto? principio solamente para tratamiento este año, pero el año que viene el plan y el módulo para prevención. Pero el Plan Colombo es varias cosas. Varias Es, cosas, sí. Tratamiento de la adicción en sí y también campañas de prevención, ¿o De cómo? prevención, Sí, de prevención. promoción y prevención. Y después tiene una cualidad también Ajá. que es para adultos y es también para la población infanto-juvenil que también están haciendo, ¿verdad? Es decir, es como un paquete de formación para el área asistencial. O sea, que llamémosle así como decíamos al principio, en el tema de la oferta y la demanda Sí. apunta más a políticas de reducción de la demanda. Ajá. Ahora, cuando yo escucho plan integral, a mí me emociona mucho el tema, ¿verdad? Pero le decía al ministro que está mirando allá, Sí. nosotros estamos mal en este momento, pero vamos a empeorar porque lo que se hace de manera integral, tenemos que evaluar la cuestión presupuestaria. Lo que a mí me dice que es integral el plan en esta balanza oferta-demanda es cuando los presupuestos son más o menos parecidos. Y cuando uno ve el presupuesto que está destinado a salud, te dan ganas de llorar. Sí. Entonces, Me acuerdo que nos te- peleábamos siempre por el tema de las famosas camas, que ni siquiera eso había. ahora tenemos todas las camas, pero Sí. no tenemos gente todavía para operar en el bueno, servicio. otra O segunda sea, lucha. Vamos por la segunda parte, entonces. Entonces Vamos. tenemos que hacer. La necesidad de formación de los profesionales era una cuestión hace mucho tiempo Sí, identificada. me acuerdo que decías. Y no había forma porque muy poca gente estaba interesada hasta que vino. Yo creo que esta es una brillante oportunidad. Está formando un equipo de futuros docentes, o sea, va a dejar una capacidad instalada. Decía el doctor Arce, es gratuita. Yo espero que las universidades que fueron becadas con este programa para capacitar docentes tengan esta consideración y no hagan un negocio de la formación posterior para alargar cursos que al final van a ser rentados, lo que va a significar que no todas las personas todas. podrán acceder al curso. Así es. Entonces tenemos que asegurar que una parte importante de esto sea gratuita para la gente que está en el sector público. O sea, no pueden pagar una formación de un posgrado en una universidad privada, ¿verdad? Claro, claro. Ahora, ¿y cómo va la parte represiva con esto? ¿O dentro del Plan Colombo no está? Está solamente el que demanda, digamos, no el que no consume, oferta. digamos. El que consume nomás está, Ah. digamos, ¿verdad? Sí, o sea, no, es no, así, no, es no así. está la parte de... Ellos tienen otros planes, Ellos ¿verdad? tienen otros planes. Otras capacitaciones donde, por ejemplo, se lo capacita para detectar lavado de dinero. Ahora, pero dentro del Plan Colombo, que es justamente la parte de rehabilitar a los que ya son adictos, ¿verdad? Y prevenir Sí. para que otros no consuman. ¿La rehabilitación es posible, Fresco? Sí, es difícil, pero es posible, por supuesto que sí. ¿Sí? O sea, Ahora, la rehabilitación es factible, pero es más factible si los establecimientos que ofrecen programas de rehabilitación están capacitados. Porque ese es otro tema. Nosotros tenemos un montón de establecimientos que están fuera de control, nadie sabe lo que hacen adentro. Y entonces, evidentemente, cuando hay poca capacitación, pocos establecimientos que están acreditados, entonces esto permite Los que resultados cualquiera son abra menos. un boliche, ¿verdad? Y Claro. entonces reciba usuarios de drogas. Total, este tipo de pacientes a quién le importa, ¿verdad? claro. Ya ocurrió, no sé si se acuerdan ustedes, en un centro de tratamiento, entre comillas, donde lo encadenaban y fue intervenido privado, ¿verdad? Claro. O sea, y lo De que- hecho, del Estado, hasta hace poco había uno nomás, ¿verdad? De estos centros. Bueno, sigue uno, en este momento creo que van a haber en formación unos Ya cuantos. sé, pero uno ¿verdad? nomás había, ¿verdad? Eh, Del Estado. Bueno, ahora. no, el Ministerio de Salud tenía el Centro Nacional de Control de Adicciones y la Senat también tiene una comunidad terapéutica, nunca sé, ahí en Piribehuí o en la En Ruta Piribehuí. Paraguay. Y bueno, y eso es todo, ¿verdad? Eso. Desde el Del punto de Estado. vista público, sí. Ah, bueno, entonces eso te iba a decir. Por eso es que yo rompía tanto las bolas, o sea, contigo, en relación al tema de las camas famosas, ¿verdad? O sea, que haya más capacidad de atención. Y fíjate que es uno de los problemas, no sé si más grande, porque hay tantos problemas grandes, lastimosamente, pero es un grave problema el tema de la adicción en nuestro país. Grave. Hay demasiada cantidad de adictos, ¿verdad? Es muy grave. ¿Es o no? Sí, es muy grande la es cantidad de así. gente, ¿verdad? Otro- Y vinculado, como te digo, encima a la pobreza, ¿verdad? Entonces, no, lo que yo digo es, por eso es que yo quiero que de verdad el gobierno actual, digamos, le rompía las bolas también al gobierno anterior y seguiré rompiendo las bolas
que de verdad hay que tomar en serio este tema de la adicción. O sea, ojalá que este plan Colombo, sinceramente... Todavía no es muy grave. ¿Eh? Todavía no se percibe como muy grave. Y no se percibe, pero ya es grave. ¿Qué vamos a esperar? Estar tipo México, no sé, ahora vamos a llegar a dónde. Digamos, ¿por qué no podemos empezar, digamos, cuando todavía es manejable el problema, ¿verdad? ¿Querés que te diga por qué? Sí. Porque la lógica sanitaria es que las grandes vacunas aparecen después de las grandes epidemias. Entonces esa es la lógica. Cuando se cree que se puede más o menos controlar, no hay alarma, no hay respuesta social, no hay una respuesta integrada. Yo creo que este es un buen momento, está iniciando una nueva administración y es un momento adecuado para poder sentarnos las diferentes instituciones que ofertamos tratamiento para ver qué recursos potenciales tenemos, qué fortalezas y qué debilidades. Porque históricamente hemos tenido una dificultad que es integrar recursos. Entonces parece que cada ministerio, cada establecimiento hace un poquitito pretendiendo abarcar la totalidad de este problema que es extremadamente complejo. Entonces tenemos que sentarnos y decir, bueno, ¿qué tiene la Senad como oferta terapéutica? ¿Qué tiene el ministerio? ¿Qué nos falta? Ahora, el tema, porque efectivamente, como vos decís y ustedes dicen, hay que encarar de varios aspectos, ¿verdad? O sea, la parte de la prevención, con educación, campañas en los colegios, etcétera, etcétera, ¿verdad? La prevención también en el sentido de la rehabilitación, ¿verdad? De los que ya son adictos, ¿verdad? Y como política de Estado, sin la utopía de pretender que con eso nomás están bien. Ambas cosas, como te dije, claro, y después está la represión, ¿verdad? O sea, en el sentido, de verdad la represión tiene que ser feroz, sinceramente. Ambas cosas tienen que ser feroces. Claro, pero digo, sinceramente... no sé, en otros países llegó al punto no sé, de cortarle la mano, qué sé yo, no sé, de verdad de ser pena de muerte. Pena de muerte. ¿Dónde es pena de muerte? En los países asiáticos. Bueno, o sea, yo no digo que acá instalemos la pena de muerte porque tenemos cada juez que, fíjate, el día de mañana no la aguantan a Juan Ernesto y pena de muerte, no sé cómo te explico. O sea, yo estoy en contra por eso de la pena de muerte en ningún caso, en este país por lo menos, ¿verdad? Hay una cuestión discursiva. Pero digo, por un lado. tiene que haber una sanción más... Pero sinceramente se logró ya muchas cosas. Por ejemplo, salió una ley donde lo incautado de los narcotraficantes, 50% va a... ¿Y vos ya recibiste ese 50% o no? No, es una ley nueva, se creó el año pasado. Estamos empezando a implementar. Por lo menos ya hay indicios de que estamos pero tratando. Atendiendo un poco a la cuestión, analizando primero la estrategia global, ¿verdad? Sí. Del combate contra las drogas, acá y en todos lados, ¿verdad? Nosotros vemos de que la primera falencia es justamente la falta de integración y de adecuado balance entre reducción de demanda y reducción de oferta. A veces queremos hacer uno nomás y uno nomás no sirve. Los dos tienen que ser feroces, como decís vos. Sí. Ahora vemos la cuestión discursiva un poco, ¿verdad? De diferentes épocas, de diferentes gobiernos, no voy a hacer mención específica. Se establece al combate contra las drogas por lo menos como una prioridad de Estado. Pero sin embargo, cuando uno analiza los números, nos refleja mucho como una prioridad de Estado, ¿verdad? La Secretaría Nacional Antidrogas tiene un presupuesto global para todo de no más de 50.000 millones de guaraníes al año, menos de 10 millones, perdón, de guaraníes, ¿verdad? Menos de 10 millones de dólares al año. Sí. Nosotros eso, para el paralelismo, en una operación antidroga de erradicación de marihuana causamos un lucro cesante al narcotráfico de 18 millones en 10 días. ¿Verdad? Casi duplicamos nuestro presupuesto anual. Sí. Entonces, de una cuestión discursiva que tiene que ser supuestamente prioridad de Estado, tanto para demanda como oferta, ¿verdad? No impacta mucho en el tema presupuestario. Y somos en Secretaría Nacional Antidrogas, para que se entienda bien las capacidades que tenemos, en el área de reducción de oferta, para todo lo que escuchan y sale en todos los noticieros y en las noticias de intervenciones de la Senat, no más de 320 personas dedicadas a eso, para todo. Entonces, o sea que en síntesis, nunca fue una política de Estado prioritaria, digamos, en términos... Pero no lo suficiente. A ver, justamente en relación a las políticas de Estado y a las incautaciones, tenemos un informe al respecto, Jenny, ¿no? Exactamente, en este informe les traemos un cuadro comparativo de las incautaciones en los últimos 3 gobiernos. Veamos.
Según datos provistos por la Secretaría Nacional Antidrogas, durante el periodo de Nicanor Duarte Frutos se han incautado 451.498 toneladas de marihuana. Durante el periodo Lugo Franco fueron 1.125.608 toneladas. Y durante el periodo de Horacio Cartes fueron 3.461.545 toneladas. En lo que hace a la cocaína, durante el periodo de Nicanor, se incautaron 2.707 toneladas. Durante el periodo Lugo Franco fueron 8.689 toneladas y durante el periodo Horacio Cartes fueron 9.401 toneladas. Con respecto a las plantaciones destruidas de marihuana, durante el periodo de Nicanor Duarte Frutos se destruyeron 6.647 hectáreas de marihuana. Durante el periodo Lugo Franco fueron 5.166 hectáreas y durante el periodo Horacio Cartes 8.349 hectáreas. En lo que hace al crack, durante el periodo de Nicanor Duarte Frutos se incautaron 49 kilos. Durante el periodo Lugo Franco fueron 14.768 kilos y durante el periodo Horacio Cartes fueron 63.435 kilos. Con relación al éxtasis, durante el periodo Nicanor Duarte fueron 11 unidades, durante el periodo Lugo Franco fueron 533 unidades y durante el periodo Horacio Cartes fueron 11.117 unidades. En lo que hace al LSD, durante los periodos de Nicanor Duarte Frutos y Lugo Franco no se registraron incautaciones de esta droga, no así en el periodo Horacio Cartes, donde se decomisaron unas 1.473 unidades y 33 láminas. A ver, ¿vos estuviste en el periodo de Cartes también? ¿Sí? Sí. ¿Cuánto tiempo? O sea, todo Yo el periodo. llevo en la Senat ya más de 15 años de trabajo. Ajá. He estado prácticamente en todos los gobiernos, en algunos por cuestiones de curso de carrera no he estado ahora, pero en la mayoría de las cifras citadas ahí, digamos, me consta. Sí, y en el de Horacio Cartes, ¿tenías este cargo que tenés ahora? Sí, ¿Y en los otros no tenías este cargo? tenía también. Ah, o sea, en los tres tenías este cargo. Básicamente sí. Ah, ¿y cómo se explica que haya sido tan eficiente en el periodo de Cartes y en los otros no? ¿Qué pasó? Es una construcción natural de las capacidades de una institución, ¿verdad? A medida que iban surgiendo las amenazas, íbamos aprendiendo de esas amenazas y una forma más inteligente de combatirlas, casi con los mismos recursos. Y debo también decir con la misma voluntad, tanto del nivel político como operacional que nos corresponde a nosotros. Fuimos aprendiendo a combatir inteligentemente, entonces hemos mejorado nuestra eficiencia sin decir que, sin que el aumento de incautaciones significa un aumento del problema en cuanto a marihuana, por ejemplo. Pero sí hemos construido mejores relaciones con nuestros pares de la región para poder trabajar de una forma más eficiente en las diferentes áreas que tienen que ver. Básicamente fue un proceso de construcción de capacidades que se dio a lo largo de todo ese tiempo. Claro, pero es mucha la diferencia, o sea, de un periodo a otro, digamos, para haber aprendido de golpe tanto así, porque imagínate, periodo Lugo, digo porque está más cerca que a Horacio, después está puedo decir, bueno, pero el de Nicanor ya es más lejos, por eso. Pero de 1100... En el periodo sobre todo en lo se que combate triplicó sí. la marihuana, por Sí, ejemplo, sí. dice, en relación a Nicanor luego no sé qué triplicó, o sea, porque no sé, no sé cómo se dice tanta... En lo que a mí me consta del gobierno del expresidente Lugo, a mí me tocó estar más o menos los primeros 9 meses. Luego por cursos de carrera tuve que salir de la Senat y volver a mi institución de origen, ¿verdad? Volví después en el 2012, ¿verdad? En el comienzo, esos primeros meses de ese periodo presidencial, lo que nosotros a ciencia cierta podemos decir es de que empezamos a tener algunas dificultades operacionales que tienen que ver principalmente con el uso de medios aéreos de ala rotativa. Eso quiere decir helicópteros, que son indispensables para las operaciones, sobre todo de erradicación de marihuana. Una operación con helicóptero, una operación sin helicópteros es más o menos 70% de la diferencia de eficiencia. Y en ese periodo de gobierno empezaron a haber bastante problemas con la disponibilidad de helicópteros para el cumplimiento de la misión, que no pudo solucionarse en tiempo y forma, evidentemente.
Ahora, ¿cómo hacemos y terminamos con esto? Porque ya estamos con el ministro del Interior en un ratito. ¿Cómo hacen ustedes en términos de la parte represiva, digo, ¿verdad? Para saber qué agente o si vos o otro agente están o no comprados por el narcotráfico, en el sentido infiltrados como mínimo, ¿verdad? Porque a mí me había dicho, me acuerdo, Rojas, ¿verdad? Que había muchísima infiltración, obviamente, para poder saber cuándo le van a reprimir, etcétera, etcétera. Infiltraban, obviamente. Sí, sí. ¿Y cómo uno sabe eso? A ver, ¿hasta qué punto? ¿Qué hacen ustedes para evitar eso? Porque obviamente ellos van a intentarlo siempre, ¿verdad? Primero que nada, infelizmente, ¿verdad? Nosotros no podemos negar lo que deberíamos de no tener, que son personas que no precisamente hacen honor a lo que debe hacer, ¿verdad? Parece ser un problema endémico de toda Latinoamérica, no solamente de Paraguay, y de todas las instituciones de Paraguay en mayor o menor medida. Específicamente en la Secretaría Nacional Antidrogas, cuando nosotros aprendimos también en un proceso de construcción de confianza a poder ver indicadores en cuanto a diferentes aspectos de la propia persona, ¿verdad? Por un lado, su patrimonio, una investigación interna de su patrimonio, una suerte de ayuda también en cuanto a instrumentos técnicos como el polígrafo para poder determinar el grado de confiabilidad. O sea, tienen elementos que van Sí, intentando... y en base a eso vamos construyendo eso. Ajá. Yo suelo decir en la Secretaría Nacional Antidrogas es muy difícil saber quién es quién. Uno solamente tiene que mirar el resultado estadístico de su trabajo y con eso uno ya tiene una adecuada medida de su confiabilidad, porque en el narcotráfico no se permite el incautar y después transar con el narcotráfico. Eso es pena No, de se muerte. transa antes. Sí, pero entonces ya no incautas. Claro, ya no Nunca. incautas, a eso me refiero, claro. Porque si lo haces, es pena de muerte en el código no escrito de los Claro, traficantes. claro. Entonces es muy fácil a veces determinar, sin necesidad de entrar a investigar demasiado, cada uno mira los perfiles y el trabajo que ya ha hecho en el pasado y con eso vamos sosteniendo con algunas personas los trabajos operativos. Claro. Bueno, le agradezco mucho la presencia de ustedes. Este plan Colombo se inicia ya, Sí, ¿verdad? sí, no, ya está en ejecución. Ya está en ejecución. Sí, ya fueron graduados. En plata, ¿cuánto significa el plan Colombo? ¿Quién les va a dar la Yo lo plata? manejo. Más o menos según... Esto es financiado por el Departamento de Estado Sí, de por los eso, Estados Unidos. ¿Cuánto les da? Y ¿Es un presupuesto anual? ¿Cómo es? Lo que ellos evalúan en todo el curso Sí. es $100.000. ¿verdad? Yo no le puedo decir, pues yo no... $100.000 no va a aportar los Estados Unidos. No, Neto? por esta capacitación que están pero el haciendo. plan es Son 3 anual. universidades nomás ahora las que participaron. Y son 25 participantes. O sea, Podría darnos un poco más los Estados Unidos, me parece. de hecho que van a dar 100.000. más. Ah. Pero Aflojen un poco, muchachos, ¿verdad? Pero por los dos módulos, porque se hicieron dos módulos, este que terminó ahora es el segundo módulo. sí. ¿Por ambos o cada módulo sale 100.000? No. El UT5 al 8. Del 5 al 8. Este por ahora es, el plan Colombo es capacitación nada más, Que nada más. ¿verdad? ¿Ustedes tienen idea cuánto, le voy a preguntar al ministro del Interior si sabe, pero ustedes que están en el tema de la Senat, ¿cuánto aporta los Estados Unidos en aportes económicos, digo, para el combate al narcotráfico en nuestro país, más o menos? Es difícil establecer un costo real porque la Senat no ve dinero, Ah. ve solamente el fruto ya de la inversión de gobiernos amigos. Entiendo. Hay dos gobiernos que colaboran bastante, Sí. que son por un lado el gobierno norteamericano, ¿verdad? Y por otro lado el gobierno del Brasil. Entiendo. Muchas gracias por estar acá, ¿sí? Luego, en otra ocasión, que va a ser pronto, el tema de la legalización o no de la marihuana. Porque tengo entendido que Yucio, ¿verdad, Jenny? Yucio planteó la legalización de la marihuana. Sí, la ¿Como discusión o como posibilidad? discusión y de hecho él La siempre postura es, se mostró a favor. la Senat nosotros estamos abiertos al debate, ¿verdad? Con la finalidad sobre todo de ofrecer una información comprobable y cierta para que se tome la decisión adecuada que se tiene que hacerlo a nivel político. Bueno, lo vamos a hacer. Hay que estudiar la ley en realidad porque cuando uno ve Tacumbú, por ejemplo, a lo que le llaman los pasilleros, que es gente que tenía 15 gramos, 20 gramos y termina en la cárcel hasta que se determine que es usuario de drogas. Entonces el problema que se genera con la aplicación tan estricta de la ley es peor que el tema de la legalización.
Pero para la legalización también tenemos que ver qué tipo de dispositivo tenemos para lo que va a ocurrir si se legaliza, ¿verdad? Claro, así Hay es. que asumir las consecuencias y para eso hay que tener información Pero cierta, lo que ¿verdad? no se puede hacer, que es lo que lastimosamente se está haciendo, yo me acuerdo que había un maestro que cultivaba marihuana para su consumo, ¿verdad? No sé, estuvo preso, yo ya me fui a defenderlo, yo nunca en mi vida consumí droga, digamos, consumo otra clase de droga, alcohol, etcétera, pero digo, uno le puede llevar preso a un tipo... Es que el tipo Eh, penal que está sancionado es realmente la la- comercialización, Sí, o sea, por eso. lucrar con el Sí, pero como narcotráfico es lo que dice está él, no es, penado, no es ¿verdad? así, los pasillos de Bien, Tacumán yo están le llenos de- diré que en operaciones de la Ahora, otra Secretaría cosa es que Nacional cometa un Antidroga, delito no. estando drogado, entonces por el delito le llevas Sí. preso, pero no porque Es que, consume. es que, Mina, coincidentemente, la mayoría de los que están en focos de distribución de microtráfico también son usuarios de drogas. Bueno, se me refue el tiempo, así es que muchísimas gracias y lo Gracias. volveremos a tener acá. El ministro del Interior, ¿Cómo está, señora ¿cómo anda Mina? usted? Muy ¿Andás así? bien. Desde que sos ministro? ¿Quién te decía señora Mina en toda la campaña? Y Marito, ¿quién va a Bueno, ser? ¿te das cuenta? Sí, pero después hubo un tiempo que medio se desvió y me dijo Mina nomás. ¿Sí? Sí, Mina nomás. Después, señora Mina, hay un tanque frente a tu casa, como decía Richard. Bueno, ¿cómo anda Marito hablando de eso? Muy el bien, presidente? gracias a ¿Bien? Dios. Muy, Está muy bien. con buen ánimo, Sí, con estupendo. pilas, ¿sí? Estupendo. Está muy- Demasiada pila a veces, ¿verdad? Sí. Porque empieza a las 5 de la mañana. Eso te iba a decir. ¿Vos estás a la par o no? O sea, en sentido... Y a la par en la medida de las posibilidades. Cuesta estar a la par todos los días. Claro, pero estás muy cerca del Sí, presidente naturalmente. siempre. O sea, es un trato diario lo que tenés con él, Sí, sí, diario. diariamente. Bueno, antes de empezar con varias preguntas, yo traje un copiatini hoy que hice en la radio, era haciendo un papelito ya del colmo, después pasé en blanco todo lo que le quiero preguntar. Pero antes vamos a un informe que tiene Jenny que justamente da pie a las cosas que queremos hablar con el ministro del Interior. Asimismo, en este informe tenemos una pequeña parte de la biografía del ministro. Recordemos, vamos a recordar quién es Juan Ernesto Villamayor, ministro del Interior, y algunas de las decisiones que tomó desde el momento que se sentó en el sillón del Ministerio del Interior. Veamos. El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, es abogado por la Universidad del Salvador de Buenos Aires, Argentina. En marzo cumplió 60 años. Se involucró en política desde muy joven. Su habilidad, carisma y perfil de líder lo ayudaron a posicionarse en las estructuras de gobierno y poder. Fue convencional constituyente. Fue electo 2 veces diputado nacional. Ocupó cargos como el de jefe de gabinete. Fue secretario de Información y ministro de Integración. Actualmente forma parte del gabinete de Mario Abdo Benítez. Asumió el Ministerio del Interior el 15 de agosto. Al día siguiente de su juramento, se viralizaron en redes sociales sus antecedentes, generando una serie de cuestionamientos, principalmente en filas de la policía, sobre su lugar de nacimiento. Acerca de esto, el nuevo ministro se defendió diciendo que él era hijo del exilio, ya que su padre, un militar y excombatiente del 47, fue perseguido por la dictadura, lo que obligó a su familia a salir del país. Desde que tomó las riendas de la cartera del Interior, ha dado que hablar. Sacarle la máscara a los Lince. Dispuso que la unidad policial Grupo Lince opere con el rostro descubierto e identificado. Una postura que ha generado posiciones contrapuestas, tanto en la ciudadanía como en la propia policía. La constituyente, a días de asumir, se reunió con presidentes de seccionales de Capital para hablar de la seguridad, pero además les consultó sobre la posibilidad de realizar una Asamblea Nacional Constituyente con el objetivo de hacer cambios puntuales en la Carta Magna. La segunda reunión está marcada para este mes de septiembre e incluirá a referentes políticos de otros partidos. Más dinero para el EPP. El nuevo gobierno ofrece la recompensa de 1.000 millones de guaraníes por información que facilite la captura de los principales integrantes del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. Bueno, ni bien empezó a ver 17, todavía no hace un mes que asumiste. Y un millón de cosas tengo para preguntarte. Las que gustes. Bueno, vamos a empezar por el tema que hablábamos también inclusive por radio. El tema de los linces y de los sancionados, que tiene que ver más con la policía directamente. El tema de los linces, que hacerlo a cara descubierta. El momento de la detención, Sí. el momento de interrogar a una persona,
Eso establece el Código Procesal Penal, que se debe hacer a cara descubierta y con la identificación de la gente. Entonces, mi función como ministro del Interior es aplicar la ley, no es burlarla. Todos los protocolos internacionales suscritos por el Paraguay en materia de defensa de los derechos humanos obligan a tener una actuación consistente. Esto viene de la mano de la aplicación de la Constitución, de la aplicación de los tratados internacionales y de la aplicación del Código Procesal Penal. Al que no le gusta me debe decir, bueno, muy bien, cámbienme la Constitución. Lo que no me pueden pedir es que yo la viole. Y lo único que yo obligue es que en el protocolo, en el momento del interrogatorio y de la detención, el agente esté plenamente identificado. Eso es todo. Ahora, yo no conozco la ley, entonces obviamente parto de la base que es así como vos decís. Yo te juro que estaba convencida de que, por ejemplo, cuando se hacen estos operativos justamente antidroga, ¿verdad? Que se hacen los allanamientos, se entran al lugar donde está el mega narco, etcétera, etcétera. Justamente yo suelo ver en televisión que van con capuchas. Una parte importante se tapa, pero el que proceda a la detención tiene que estar descubierto. Bueno, porque ¿qué pasa? Como te decía la otra vez cuando discutimos esto, cuando hablamos del tema, después toman represalias toman represalias contra su familia, contra ellos. Entonces cuando vos sos un equipo, digamos, que está en choque permanente con el delito, ya sea narcotráfico, delincuentes comunes, etcétera, etcétera. Sos una policía operativa que se enfrenta al mundo delictivo. También le tenés que dar cierta protección a los policías. Naturalmente, pero toda la policía es operativa. Sí, no, pero operativa, digo yo, puede ser operativa de tránsito, puede ser operativa yo te estoy hablando que se van y arriesgan a gente que no tiene ni medio escrúpulo en reventarle después. Bueno, los códigos de los escrúpulos han ido desapareciendo progresivamente en atención a la naturaleza de los delincuentes. O sea, el delincuente, nosotros conocíamos una historia de la delincuencia donde el bueno se enfrentaba con el malo, donde el malo huía y trataba de no caer preso. Esa era una lógica. Hoy el malo, en materia de drogas, trata de estar preso. O sea, su negocio es estar en la cárcel, no es estar fuera. Los grandes cárteles de la droga se dirigen desde las cárceles. Sí, el PCC se dirige desde la cárcel. Pero porque están presos, por eso se dirigen bien que querrían estar fuera. O sea, no es que quieren estar presos. ¿Sabes que no? No, eso sí que ¿Sabes que el ideal hoy es estar protegido por el Estado y operar desde ahí? No creo eso, de verdad, bueno, Juan Ernesto, no creo. Te cuento que te van a dar muchas sorpresas. Lo que yo sí creo es que, efectivamente, estando fuera o dentro, igual operan, ¿verdad? No operan igual. No operan igual. No, gran parte del negocio es estar preso. Por eso hay muchos códigos que cambiaron de lo que nosotros Bueno, pero eso que tiene que ver con los linces, por ejemplo, ¿verdad? Con los linces, nada, pero vos me pusiste el tema del narcotráfico. No, para ponerte pero los linces, como ejemplo. A ver, el lince es una unidad especializada tremendamente útil para la naturaleza del delito que persigue. La naturaleza del delito que persigue no es el narcotraficante. No. Él hace otro tipo de delitos. Sí. De allí no es dable suponer que se van a producir las grandes venganzas, porque no existe la capacidad operativa instalada en ese lugar para la venganza. Sí, no es Yo como recuerdo el narco. Cuando le pregunté al comandante saliente, al anterior, en una oportunidad le dije, a ver, explíqueme, ¿por qué razón, la primera reunión que tuvimos, estábamos en marcha con la transición, ¿por qué razón los vehículos no están identificados? Y me dijo, no sé. Me dijo, yo soy el creador del lince, él es el creador del lince, él trajo el lince al país. Pero no sabía por qué no está identificado. No sabía. Le digo, ¿por qué no tiene portanombre? Me dijo, no sé. Y le digo, ¿por qué en el momento de la detención va con el rostro tapado? Me dijo, no sé. Es decir, no hubo respuesta. Porque no es un protocolo de actuación. Cuando yo dije, tiene que actuar de acuerdo a la ley, es que surgió una idea de que había un gran protocolo detrás donde tenían que ir con la cara tapada. Y en realidad nadie sabía por qué estaba con la cara tapada. No, yo no, obviamente no creí O sea, todo el mundo se imaginó el por qué. Pero, claro, yo me imaginé nomás. Lo del vehículo sí, yo creo que tiene que estar identificado, porque es una identificación institucional, o sea, es un vehículo de la policía. Entonces vos decís, es el de la chapa 121 de la moto, ¿verdad? Entonces vos, que sos policía, sabés que la chapa 121 estaba conducida por Juan Ernesto y Mina, los dos linces, ¿verdad? Exacto. Bueno, entonces, así sí, pero yo no quiero tener mi nombre
y mi cara descubierta cuando voy a ir a Es apresarle. lo que la ley me obliga. Ya sé, entonces cambiemos la ley. Ah, eso es otro tema. Y bueno, y vamos, Pero no discutan conmigo, discutan con la no, ley. ya sé, pero ¿por qué vos como ministro, en vez de, por qué no decís, miren, lo que pasa es que acá hay un grave problema que la ley nos dice Pero lo yo lo contrario, dije el ¿verdad? primer día. Pero vamos a cambiar la ley. Yo lo dije el primer Pero vos día. lo planteaste, vamos a cambiar la ley. No, porque a vos no. te parece A ver, bien que porque se haga yo cara tengo que descubierta. aplicar la ley. Ya sé. Lo pero- que pasa es que la reacción se produjo desde una carpa política. ¿Cuál carpa? Pero y naturalmente que vino desde el sector de Honor Colorado, desde ahí se produjo la reacción. No, pero hay gente... Y común allí se silvestre, instaló el debate. eso te puedo decir. Yo no sé realmente si... Allí se instaló el debate. Si ellos empezaron o no. Pero yo te digo que la gente común y silvestre, vos sabes bien que antes de que vos hagas esto, le querían a los linces, digamos, Pero ¿verdad? no hay ninguna razón para que uno no, deje de querer ya sé, a la pero lo policía te digo que no le es defiende. que no, exacto. Entonces no era una cuestión de honor colorado. Era que la gente siente simpatía hacia ellos, ¿verdad? Porque son una fuerza eficiente hasta ahora y por ahora, ¿verdad? Y lo siguen siendo. No, por eso digo, yo no puedo ponerme la mano en el fuego por siempre, por nada, ¿verdad? Digo que hasta ahora a la gente le resulta efectiva. Entonces, cuando vos les tocas, ¿verdad? En ese sentido de la palabra. ¿Y cómo cambian los protocolos internacionales de derechos humanos? Porque está bien, cambio la ley. ¿Y los convenios internacionales cómo los cambio? ¿Y cómo hacen? Te digo, Un en salto todas así. partes del mundo, en los Estados Unidos, en todos que son tan respetuosos de los derechos humanos. A cara descubierta el 99% de las operaciones. Tiene que haber una operación muy justificada. O sea, el hecho de salir a la calle a buscar identificar un motochorro, traer la seguridad ciudadana, porque el motochorro muchas veces, mira que no lo descalifico, hace más daño a veces el motochorro como el pequeño traficante que el traficante grande. Sí, así es. O sea, Ya, para el entonces, daño cotidiano exacto, es ese es el que hace daño Así mismo, importante. cotidianamente porque el que te ese es, rompe la bola, claro, sí. el que, como vos decías antes, te acuchilla. Exacto. Bueno, ese es el que te hace Sí, daño. así es. Con lo que Por no eso es estoy- que le aman a los linces, Claro, ¿entendés? con lo que no estoy descalificándolo, no es que estoy diciendo este delito es pequeño, Sí, el otro es entiendo. importante. Sí. Este es el que hace daño. Sí. Muy bien. Sin embargo, dentro del protocolo para el combate de eso, se aplican normas internacionales. Y esas normas internacionales tienen previsto el respeto a Bueno, determinados yo nomás lo pueblos. que te digo entonces, efectivamente... Ahora, si alguien me dice que cambiar la ley, pues cámbienla. Que las normas, por lo visto, internacionales, ¿verdad? Así está el mundo también con las normas Está bien. internacionales. Entonces, así, bueno, entonces yo no le voy a dar más pelota a las normas Bueno, internacionales. pero yo desde la ¿verdad? función pública no puedo Y bueno, no hacerle pero ¿y caso cómo a la lo norma. ¿Y cómo hicieron todo este Y tiempo? con menos respeto a la ley. Y nada, y no Pero pasó también nada. tuvimos un debate instalado sobre el tema del cambio de la Constitución que terminó en el incendio del Congreso y en la muerte de un activista mientras se discutía. ¿Y cómo se hizo? ¿Y qué tiene que ver una cosa con otra? Y que la violación de las normas era regla. Nadie discutía, se violaba. ¿Qué importa? Es decir, cuando no se tienen cuidado con También determinadas quemar el cosas. Congreso es violar una norma, ¿eh? Pero por supuesto que o es sea, los violación. unos y los otros la violaron. Pero yo no dije que, Ah. no estoy diciendo se violó de un lado. Hay una violación constitucional en un momento en el que hay una Sí, falta de respeto. Pero en este caso están, por un lado, los que representan un interés ciudadano, que es combatir al delincuente que no te deja que tu hija se vaya a la facultad y no sabes cómo va a volver, que no podés ir al centro a hacer compras, que te agarran la cartera, te dan un cuchillazo, te cortan una oreja, etcétera. Entonces yo efectivamente, entre el accionar de que si ellos se sienten más seguros, obviamente, pues ellos están identificados, la policía sí sabe quién son, no es que están tapados y ustedes no saben quiénes son, ustedes los tienen bien identificados a las fuerzas de los linces, ¿verdad? Y se supone que conocen sus antecedentes, se supone que tienen que hacerle todos los estudios psicológicos para ver si son gente que pueden, ¿verdad?, estar con armas y todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, digo, si así es eficiente, y bueno, mira, como vos mismo estás diciendo, todos violan la ley, y si en este caso violar la ley da mayor eficiencia para el combate de algo que es cotidiano, que es que la gente está expuesta a perder la vida todos los días en la calle. Y si los linces hacían una buena tarea, yo trataría de ver cómo hacer para adecuándome obviamente, una vez que se le detiene. De hecho, este lince le entrega me imagino que le llevarán a la comisaría, no sé a dónde le llevarán, no es que le lleva a su casa el lince para cagar la patada, ¿verdad? Te pregunto. ¿No?
Ay, bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Es que Igual el se respetan problema los es derechos que humanos, entre comillas, es como del vos empezaste delincuente. diciendo, vos preferís que se viole la ley y yo prefiero que no. Ah, bueno, Esa pero- nomás es la diferencia. No, claro. Y entonces no, Yo prefiero que porque no. si vamos, porque vos sabes que yo sé también hacer esas discusiones que vos, yo también puedo decir, y vos preferís que se le mate a una No, chica. ¿Entendés? vos presentaste- Entonces, pero no, pero perdóname, te digo Nina, nomás que si vos vos me vas a presentar de ese presentaste lado, esa yo también te voy a alternativa. presentar, porque yo Vos para me- eso soy tan rápida como vos. Pero yo estoy O sea, en el seguro. sentido de decir, bueno, sí, yo soy una violadora de la ley, pero vos sos un tipo, un ministro que no cuida la vida de los ciudadanos. No es así. Yo sé que no, No, es así y vos sabés que yo no soy una violadora de la ley. Mira, Soy yo simplemente tengo una un- tipa pragmática que quiero que se cuide la vida de los ciudadanos, que se van a trabajar, que se van a estudiar. Todos estos casos que Pero vos ves yo de no gente... puedo violar la ley en el camino. Eso Ay, es todo mira, lo y que si yo para sostengo. defender la vida de toda esta gente, ¿verdad? Tenés que ¿Vos pensás que el único simplemente camino es violar? que no tenga un coso con su nombre, Pero ¿verdad? yo- Y que después, de todas maneras, el tipo que la presa al delincuente lo lleva a una comisaría. Yo no sé en qué momento el portanombre le volvió inútil. ¿Y por qué vos sabés? Porque nunca Eso, fuiste pero es una policía, pero construcción- no. por Es una algo- construcción teórica que no se compadece de la realidad. No, por algo, muchos operativos no se hacen a cara descubierta, porque obviamente le da más seguridad a los tipos hacer operativos te y vuelvo no a que no preguntar, sean Nina, reconocidos. ¿en qué Por algo momento- ha de ser, Juan Ernesto, o sea, ¿En qué yo no momento creo que el de onda nomás, portanombre, porque encima hace perdóname, calor. ¿puedo Sí. participar también? Sí, vos ¿En ves, qué lógico. momento? No, que no estoy pudiendo participar, por eso te ruego que me permita también participar. Y yo te ruego que también ¿En me qué, permitas en qué escucharme. momento? No, te escuché todo el tiempo, te escuché, conozco el razonamiento. ¿En qué momento el portanombre le volvió inútil? Esa es la parte que no entendí. ¿Y Porque por no qué? sé en qué momento. Y La preguntáselo, yo te hipótesis, puedo- hipótesis te puedo la dar, no sé yo hipótesis cuál del la- temor de todos los policías. Eso, claro. Es que yo no he visto esa hipótesis convertida en realidad. ¿Y por qué crees Porque entonces yo veo que lo mantienen pusieron? a hoy la misma eficiencia. Exactamente la misma. Pero por algo, algunos policías dijeron que era mejor hacerlo de esta forma, me imagino. De Supongo onda, nomás que quieren sí. sudar nomás, se quieren poner capucha para sudar, para No, hacer sauna. No. En el momento de la detención, yo no le dije mientras estén en la moto. Tal así que la explicación que me dieron, que era para los hongos, le dije fantástico, pero yo no le dije que se lo quiten mientras está en marcha. Le dije en el momento de la detención. Y en un Tal momento- así que salió una Claro, película. y yo no sabía que era para los hongos, pero de todas maneras, Eso me han dicho. yo siempre pensé que era justamente No. para no identificarse. Entonces, si en el momento No, de la no era. detención vos querés que diga, mira, Mina, te estoy deteniendo, hijo de puta. ¿Entendés? No sé cómo te Es que explico. no soy yo el que quiere mina. No sé. Es la ley la que dice eso. Bueno, de todas No maneras, sé por yo qué se vería la dibuja forma. en que es mi voluntad caprichosa, arbitraria, la que decide una cuestión cuando estoy aplicando un protocolo y estoy aplicando la ley. Y ese extremo no me lo ha discutido nadie. Que la ley dice esto, no ha discutido Sí, no, nadie. yo tampoco te discuto eso porque no Bueno, y conozco. entonces- Entonces parto de la base que no me mentí, obviamente. Bueno, ese Sino que nomás te es digo el nomás punto. de que habría que ver la forma, que yo no sé cuál es, de proteger la identidad al revés en el momento de detención. Porque si ellos se sienten más seguros así, eso no significa que se le quite ningún derecho Pero al tampoco detenido. me han dicho eso. Al detenido. ¿Y qué te dicen? ¿No te dicen? Cumplen, Y no sé. Voy a hablar con los linces, porque claro que... cumplen para la ver por orden qué. como cualquiera. ¿Cumplen cuál orden? La orden que viene por la línea de mando, que es esta, de actuar en el marco de lo que establece la ley. No ahora, cumple, pero digo, de la otra forma también Y cumplían. naturalmente, y cuando yo pregunté, y te vuelvo a decir, ¿cuál era el motivo? El entonces comandante de la policía, el creador del grupo Lince en el Paraguay, ¿Y vos hablaste con los el que linces en trajo particular? el grupo, me dijo, no lo sé. Claro, con los Y hablé linces con vos el, hablaste. con el comandante. Con el comandante, pero Pero no con los naturalmente. linces, para poder preguntarles y decir, bueno, miren, vamos a hacer tal norma, yo quiero saber, a ustedes esto les dificulta o les atrapalla, como dicen los brasileros, la tarea, eso no existe. Pero, a ver un poquito. La policía es un órgano no deliberante. Es un órgano que tiene que actuar de acuerdo al mandato. El No, no, mandato eso lo sí. establece la ley, no lo establece el ministro. Claro, pero lo que yo te digo nomás es que es importante, pues, cuando vos vas a hacer un cambio, hablar, digo yo, ya que vas a hacer el cambio, yo no estoy de acuerdo en que se haga el cambio, No, pero, está bien, me entiendo parece que bien. vos tengas esa decisión, digamos, es tuya, ¿verdad? Me Como la parece mía sería lo contrario, pero eso es. Está Lo que te digo nomás es que
Entonces, hablar con la fuerza operativa esta que está siendo eficiente y todo, y con su comandante, obviamente, ¿verdad? Y establecer, a ver, ¿por qué es lo que ustedes quieren? ¿Les da más seguridad? Pues, si este comandante, discúlpame, ni le conozco, o sea que no es una cuestión personal con este comandante, porque no sé ni quién es, ¿verdad? Digo, no puede estar idiota el comandante, ¿verdad? Él dice, ¿y por qué no tiene identificación? No sé. ¿Y por qué se pone capucha? No sé. ¿Y por qué? No sé. O sea, es un bobo, entonces el comandante. No. Alguna aplicación pues tiene que tener, porque si no, no sé cómo yo Pero hay no puedo demasiadas porque cosas. algo tenía, porque a alguien se le ocurrió nomás, no creo que haya sido, o sea, sinceramente. ¿Por qué se te ocurrió entonces, boludo? ¿Qué sé yo? No sé cómo te explico. Alguna razón, yo especulé, pero ahora que me decís que te dicen que no saben, yo especulé que era para mayor seguridad de los policías. Pues no era para eso. Bueno, hablaré con los licenciados, pero bueno, Con en mucho síntesis gusto. esto quedará así, estarán identificados, ¿verdad? Estarán identificados, Y con salvo la que haya un cara protocolo de descubierta. actuación que diga que la policía no tiene que identificarse. Que eso no existe porque iría contra la ley. Iría contra la ley, iría contra la Constitución e iría contra todos los convenios internacionales. Bueno, pues hay que cambiar todos los convenios internacionales y todo, porque Fantástico. ahora se respeta más el derecho del narcotraficante, del mega delincuente, etcétera, y el policía dice, yo soy el que te estoy Pero deteniendo. Vos sabés, Ojo. vos O sea, sabés que ese es un debate es al un- cual yo básicamente me niego, porque no creo de ningún modo que para dar seguridad a la población haya que violar la ley desde la institución pública. No, lo que está mal es la ley, evidentemente. Evidentemente está. Ese eso es que yo un digo. debate que corresponde Exacto. a otro nivel. Así He es. invitado también a ese debate. Claro. Bueno, ahora, el tema de los policías sancionados, donde sacaron información. No se sancionó a nadie, Ah, ¿no se llegó a sancionar? a nadie. Ah, yo pensé que iban a sancionar a aquellos No que... se sancionó a nadie. Pero no se pudo saber todavía cómo sucedió No, eso. porque el problema no es la búsqueda. Te voy a decir, acá se confundieron muchas cosas y se echaron a correr cosas y se tiraron versiones y se usaron las redes sociales para un montón de mentiras. ¿Qué es lo que se busca? En primer lugar, los datos sensibles de la policía son datos que corresponden a una finalidad. Los policías tienen acceso con códigos. Sí. Muy bien. Es decir, cada vez que uno entra a pedir el dato, queda registrado que esa persona pidió el dato. En menos de 24 horas, más de 80 consultas, sobre todo de zonas de frontera, respecto a qué hace el ministro. Dónde vive, la dirección, etcétera, etcétera. Puede ser que alguno lo haga por curioso. Reconozcamos que cuando empiezan toda la zona de frontera a pedir ese dato, la curiosidad se vuelve sospechosa. Pero el problema es la utilización con una finalidad política de datos que el Estado te exige que vos le entregues para una finalidad de seguridad que es absolutamente distinta. Yo no puedo utilizar los datos del Estado con una finalidad política. ¿Para qué se quitó ese dato? Ese Pero, dato y se sacó y se publicó. y ¿verdad? se publicó. El problema Sí. está en publicar el dato, no en extraerlo. No Todo que la persona tiene- haya entrado, pero No, usó ese dato que es de la Claro. policía para determinado hecho para una cuestión política, digamos, de Exacto, poder. ahí está la No, irregularidad. aparte, en este caso, por ejemplo, te doy absoluta razón. Pero absoluta. Así como con los linces no estoy en nada de acuerdo contigo. En esto, realmente sí, para mí sí tienen que ser sancionados. Si vos sabés quién es o quién es el tipo que publicó, que sacó una cuestión que es para uso de la policía y no para uso político contra alguien, ¿verdad? Ese sí tiene que ser mega sancionado. Porque dos cosas, está usando mal algo que, Claro. que es para tal fin, y encima es una cuestión de también de lealtad entre sus superiores. O sea, vos cuando sos de una fuerza, te gusta o no te gusta el ministro, pues, y tu comandante tenés que obedecer al comandante. Los datos que emplea el Estado, que utiliza el Estado, que guardan relación con el estado civil, la situación patrimonial, etcétera, de las personas, no se pueden utilizar de ese modo. Eso sí me parece grave. Eso lo es que una se hizo. muy bien. Eso me parece ¿Qué es lo que gravísimo. encontramos en el medio? Que los protocolos estaban absolutamente desactualizados. La gente que tenía acceso, había civiles que tenían acceso, que no podrían haberlo tenido, policías retirados. Una de las declaraciones, se publicó creo una de las declaraciones en uno de los medios, decía el policía que él estaba en el lugar, pero que él dejaba su código
en recordar de la computadora y que él no sabía quién podía utilizar eso. Claro, Es pésimo. por lo menos de una irresponsabilidad exacto, sin límite así es. todo el sistema. Así mismo. Entonces, a la vista de todo esto, en lugar de buscar solo al culpable, que si bien es cierto, habría que buscarlo con más entusiasmo y castigarlo, se decidió cambiar todo el protocolo Claro. para otorgar seguridad al sistema. Porque yo estoy también en la obligación de proteger los datos de los ciudadanos. Totalmente. Y no puedo exponer los datos de la ciudadanía. Los míos importan poco porque no era No. ninguna novedad. Pero Pero también. no puedo exponer los datos de la ciudadanía o dejarlos en manos de Gente una que- situación absolutamente totalmente. irresponsable. Bueno, muy bien. Ese fue todo el motivo de la investigación y se empezaron a cambiar los protocolos de acceso. Eso me parece absolutamente correcto, te digo sinceramente, y creo que si uno sabe quién es la persona que lo hizo, debe ser sancionada. Pero No hemos sin podido ninguna determinarlo hasta este duda momento. en ese caso. Bueno, el tema en Messer, dijiste, tengo entendido, digo porque les cuento también, la gente si sabe, vos a lo mejor no sabes, como estuve enfermita, estuve también un poco desconectada, entonces hay cosas que digo porque me dicen, que vos dijiste que, no sé si tenés la certeza o tenés la información de que Messer no está ya en No Paraguay. tengo ninguna certeza. Hay información cruzada, sobre todo que de todo modo tiene que ser verificada. Sí. Lo cierto es que el esfuerzo que se está haciendo para capturarlo a Messer a esta altura no consiguió el objetivo. Sí. En consecuencia, va tomando alguna credibilidad el hecho de decir abandonó el territorio nacional, sin perjuicio de que por eso no se abandona la búsqueda, ni el protocolo de búsqueda, nadie se distrae por eso. Pero empieza a tener alguna consistencia. Pero no hay ni un elemento, digamos, No, se no. lo vio en el aeropuerto No, de no hay. Zurich, qué sé yo, No hay. nada de Nada eso. hay. Son Sino que de es las porque- tantas versiones que van Ajá. llegando, porque la policía recibe versiones todos los días Sí. y algunas se pueden confirmar y otras no. Es decir, se hace el seguimiento de cada información. Bueno, o sea que es, por ahora, una hipótesis. Es una hipótesis. Una hipótesis. Vamos a una brevísima pausa y enseguida volvemos con el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor. Bueno, vamos a las pausas, tendríamos que grabar las Grabar pausas. la siempre pausa es- y después todo el resto lo dejamos para más tarde. Exacto, exacto. Otro tema que quería tocar contigo es la constituyente, porque hubo una duda, por lo menos de parte mía, a ver si esta reunión fue a iniciativa tuya, lo de empezar a discutir la constituyente con los diferentes sectores políticos. Después me dijeron, no, llamó el viceministro a la reunión. Hay una reunión pendiente, tengo entendido ahora. Sí, se hace el 12. El 12. A ver, ¿qué es A ver, concretamente? en ¿Cuál es primer la lugar, intención? no es una constituyente. No, Hace 2 años que hay un debate muy intenso, sí, que ya viene de 8 o 10 años atrás, Así es. sobre el tema de hay que cambiar la Constitución. Muy bien. Nadie me dice qué hay que sacar y qué hay que poner. Parece que cada coyuntura determina hay que tocar esto. así es. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la idea del gobierno en esto? Decir, muy bien, sentémonos a la mesa, hay que tocar la Constitución, díganme qué. Porque nosotros como gobierno no es que traemos un proyecto a la mesa. Lo que queremos es habilitar el escenario para que se discuta exactamente qué queremos hacer, qué queremos sacar y qué queremos poner. ¿Es solo la reelección lo que se quiere discutir o realmente se quiere tocar otra cosa? ¿Es el tema del Consejo de la Magistratura? ¿Es el tema del Poder Judicial? Díganme qué es. Porque a lo mejor no hace falta una constituyente. A lo mejor podemos hacerlo por enmienda. A lo mejor si hay un consenso suficientemente elevado sobre determinados aspectos, vamos por ahí. Y se me ha dicho, uno, que es muy temprano o que es muy tarde, que no hay clima, que por qué se llama desde el ministerio y no desde otro lugar. Es decir, una serie de cuestiones que cuando uno dice buenamente vamos a discutir, vamos a charlar un tema que recurrentemente estamos Así es. poniendo sobre la mesa, yo creo que lo mejor es decir, bueno, discutámoslo. Finalmente alguien me llama para discutir algo que estoy reclamando, pues bueno, vengo y lo discuto y planteo cuál es el problema. Pero la gente se refugió, o por lo menos una parte de la clase política se refugió en no quiero discutir. Porque es el ministro el que llama, porque habló el viceministro, porque hay una nota, porque no hay ninguna nota, porque es muy temprano, porque se apresuró, porque por el motivo que fuere. Es decir, todo el mundo colocó algo por delante para no discutir algo que se está discutiendo hace 10 años en forma recurrente y que
hace muy poco tiempo causó muertes, causó incendios del Parlamento. ¿Por qué no se quiere discutir? Para mí un fenómeno. Y hay gente que más razonablemente, porque entendió que se podía ir a una constituyente por esta vía, dijo, primero quiero tocar el código electoral. Y también parece bien. Entonces, vamos a discutir primero la normativa electoral. ¿Qué queremos sacar y qué queremos poner? Porque hay mucho material que elaboró el Tribunal Superior de Justicia Electoral que no ha sido tratado. Hay mucha experiencia que han dejado los observadores internacionales que no ha sido considerada. Entonces nosotros ¿qué hicimos? Hemos recopilado todo este material. Hay mucha gente y sectores políticos que ya nos han hecho llegar proyectos. Es decir, ahora sí parece que se está volviendo proactivo el tema. Y hay medio centenar de proyectos que se han presentado ya al Parlamento. ¿Qué es lo que ocurre con cada uno de estos proyectos? Que ataca un punto en particular, pero no garantiza consistencia del sistema. Entonces, ¿qué queremos hacer? Colocar todo el debate en una mesa, organizarlo, elaborar una matriz y garantizar la consistencia de cada propuesta. De modo tal que si vamos por la propuesta A, es este paquete, por la propuesta B, esta otra. Y hacer un debate frente a toda la opinión pública. Pero o sea que todos los que plantearon en algún momento, o casi todos, no voy a poner todos, los que plantearon, y que son casi todos, ¿verdad? Algún cambio en la Constitución, perdón, para lo que requiere una constituyente, siempre plantearon que este tendría que ser el modo, digamos, porque dicen, no podemos llamar a una constituyente así. Bueno, mañana hay constituyente. No, hay que previamente discutir cuáles son los ejes, acordar inclusive algunos, y en base a eso luego poner a consideración. Yo por eso no entiendo por qué efectivamente... Yo no alcanzo a comprender el porqué. Lo único que puede ser es que se manejó mal la información nomás, yo pienso sinceramente. Es posible. Que haya habido un mal manejo de la información, porque no se entendió muy bien, según me explicaron, que una vez dijiste vos, después fue el viceministro el que llamó. Sin embargo, bueno, sos el ministro político, de hecho, ¿verdad? El que tendría que llamar. No, pero el viceministro habló del tema, no es que él no llamó tampoco. Ajá. Habló del tema, pero ¿por qué? Porque era una instrucción del ministro. La reunión en la que se tomó la foto y de la que supuestamente salió no fue una reunión convocada para eso. Ahí se hablaba de otra cosa. Entre tantas cosas, se les dijo que dentro de los planes del ministerio estaba este tema. No para tratar con quienes estaban ahí en la mesa, sino para tratar con los partidos políticos. Una confusión en términos informativos, de comunicación, ¿entendés? O sea, yo no creo que nadie se oponga a hacer un debate previo. A ver, primero, ¿queremos o no queremos una constituyente, verdad? Naturalmente. ¿Para qué queremos, verdad? Para cambiar esencialmente esto y esto. Y ahí, en ese marco, también plantear que tiene interés los de Patria Querida y otros, decir, sí, pero mira, para ir a la constituyente antes, previamente, queremos claro, marcar. De hecho, la constituyente va a ser necesaria solo para tocar aquellas cuestiones que no son modificables por la vía de la enmienda. Y de la ley solamente. Claro, si podemos utilizar la enmienda como herramienta, pues usemos la enmienda como herramienta suponiendo que haya consenso. Y es muy difícil que sea la enmienda. ¿Sabes por qué, Juan Ernesto? Porque hay muchos puntos que la gente quiere cambiar. Y te pregunto, ¿cómo haríamos una enmienda, verdad? Porque viste que la enmienda, pues sí o sí se tiene que ir a referéndum, digamos, ¿verdad? Bueno, pero si hay un consenso importante de los partidos políticos sobre un modelo, eso se puede quitar en una sola norma y se va a referéndum por sí o por no. Es que no habría ningún inconveniente. O sea, aunque sean varios los puntos. Aunque sean varios los puntos. Como vamos a suponer que el cambio del Poder Judicial, qué sé yo, ahora se va a elegir jugando Ollavea, pones en ese, ¿verdad? Después querés cambiar los presidentes, nunca van a ser reelectos. Y yo, sin embargo, quiero que sea vía Ollavea que se elijan los ministros de la Corte, pero quiero la reelección. ¿Cómo me va a poner en un solo paquete? No, pero la reelección no podría ir por enmienda. Ah, claro. Eso tiene que ir necesariamente por la reforma. Ese es el punto. Entonces, primero, no podemos nosotros establecer cuál es el método si no sabemos qué finalidad estamos persiguiendo. Claro. Una vez que sepamos, que estemos de acuerdo en qué es lo que tenemos que tocar. Lo que pasa es que yo parto de la base de que hay muchas cosas que se quieren cambiar que
no puedes poner en una sola consulta. Y eso es lo que tenemos que discutir. Claro. Si nos ponemos de acuerdo en algo, bueno, entonces podemos utilizar. Así mismo, ¿Es esto lo que queremos hacer? Totalmente. Muy bien. ¿Qué herramienta empleamos? Y para mí este es el momento, porque ¿sabes? En el sentido siguiente, de inicio en el gobierno hay que plantear, porque si no, a mitad de camino ya empiezan los problemas de confrontación, a pesar que este gobierno nació con confrontación muy de antemano, pero digo, van empeorando al final, entonces todo se ve enturbiado. Yo creo que efectivamente al principio de los gobiernos sería interesante discutir la constituyente. Estamos discutiendo de entrada, ofrecimos Así el tema, se dijo que no, quieren por delante el tema electoral, ningún problema, lo tratamos. Y si en la convocatoria del día 12 dice también queremos hablar de la constituyente, que tampoco hay problema. Lo que nosotros no tenemos es un proyecto detrás. Y eso es lo que la gente tiene que entender. No es que estamos trayendo a la gente para discutir algo que ya tenemos guardado. No, pero pueden tener un proyecto que es justamente la necesidad de hacer cambios en la Constitución. La necesidad de hacer cambios viene hablando hace mucho. Claro, o sea, no es que venimos con un puñal bajo el poncho diciendo queremos meter un tema. Es más, en campaña se dijo eso. Siempre se dijo que había que tocar. Que es importante porque para hacer cambios reales en el Poder Judicial hay que cambiar parte de la Constitución, otros dicen que para tal cosa, o sea, no sé, yo prácticamente del primero hasta el último artículo ya vi cuestionamientos de la Constitución. Yo creo que ¿verdad? estamos en un escenario de demasiada desconfianza. Sí. ¿Verdad? Y eso dificulta la aproximación. Porque uno puede decir, a ver, puede ser un error comunicacional, y yo puedo estar de acuerdo con eso. Pero, ¿de dónde proviene el error comunicacional cuando yo te invito a discutir un tema? Porque no sé qué otra comunicación podría hacer más que invitarte a discutir el tema. Y que quede claro que eso, a lo mejor la gente no entendió y no sabía si venía de una iniciativa nomás tuya, porque se te ocurrió, porque sabes que todo el mundo habló, o si es un proyecto, no un proyecto de constitución, un proyecto de discusión del propio presidente de la República, que es obviamente, un proyecto del gobierno. Que obviamente le da al ministro político, claro, para que lo encare, digamos. Sentar ¿verdad? a la mesa a los actores para debatir un tema que es esencial a la vida pública es proyecto del gobierno. Claro. ¿Qué queremos? Tener un debate abierto, amplio. Yo tengo 5 años por delante porque el presidente de la República se ha comprometido a ser senador vitalicio. No tiene interés en la reelección, no tiene un interés en tocar la Constitución, con lo que tengo 5 años, no 2 y medio, que es lo que tiene todo el mundo, y después tiene que empezar a pensar en la reelección. Sí. Pues no, acá no existe ese problema. Entonces, al no existir ese problema, al no ser él el adversario de nadie, el mejor escenario que tenemos es para discutir buenamente qué queremos hacer para mejorar la vida de los paraguayos. Esta convocatoria, digamos, ¿verdad? Para discutir, a ver qué hacemos. Bueno, no queremos cambiar nada, que siga todo así. Bueno, sensacional, chao. Wow. Claro. Nos vemos eso. Dentro de 5 años. Esto es un plan de Marito también, o sea, del gobierno, lo que te digo, ¿verdad? Que lo viabiliza y lo canaliza a través del Ministerio Político del Ministerio del Interior. En su discurso, cuando recibió las cartas credenciales, él dijo, vamos a convocar a todos los sectores con representación o sin representación. Sí, me acuerdo perfectamente. Bueno, él anunció que se iba a convocar. ¿Y qué hicimos? Los convocamos, ¿verdad? Y por una reacción que yo no sé en qué se funda, quizás por la irritación general del ambiente, empezaron a decir no, como diciendo, vamos a ponerle un parate a una iniciativa del gobierno, cuando el gobierno lo único que quiere es discutir buenamente un tema. Abrir el debate. Llegamos a consensos, fantástico. ¿No llegamos? No llegamos, pues bueno, claro. Seguiremos discutiendo de otro modo. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Juan Ernesto. Nos comimos 15 minutos, como es mi costumbre, pero prometo que voy a ser más disciplinada. Más disciplinada en el futuro. Por favor. Gracias por estar, Por Juan favor, Ernesto, gracias ¿sí? a vos. Ahora sí, nos despedimos. Hasta el próximo jueves, acá también por Noticias Paraguay. Ustedes saben que se replica luego el programa a partir de las 22:30 hasta las 12 por Red Guaraní. Tanto el lunes, Vina, que es hoy, como el jueves, estamos en pantalla desde las 9 hasta las 12 de la noche. Muchas gracias.